Buenas noches equipo, ¿cómo están? ¿Me confirman si me escuchan Buen- correctamente? buenas noches, profesor. Bienvenidos. Gracias. Líderes, les pido disculpas por el retraso que he tenido el día de hoy. Vamos a ver si logramos que se conecten algunos más para así dar inicio. Ya estoy compartiendo mi pantalla. Eh, Me gustaría saber si tienen algunas dudas sobre los puntos vistos en las unidades 2 y 3, que fueron las unidades que vimos la semana pasada, 2 y 3, en las cuales vimos, en la unidad 2 vimos el tema del formato, alineación, tipos de datos como número, fecha, también vimos la parte del borde, combinar y centrar celdas, ajustar texto, sangrías y demás. En la unidad 3 vimos los conceptos de fórmulas, el uso de operadores aritméticos, las funciones concatenar, suma, max, min, contar, promedio y contará. Entonces, me gustaría saber si estamos claros con esos puntos antes de continuar avanzando con las unidades del día de hoy. ¿Vamos bien? Hola, profe. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. Ángela, de este lado. Bienvenida, Ángela. Bien, entonces vamos a iniciar con la unidad 4. Ya este es nuestro tercer y último encuentro del módulo básico. Espero, no se sabe, ¿verdad? Si más adelante les veo nuevamente en el módulo intermedio. Y por qué no, en el avanzado también. He tenido grupos que empiezan y seguimos avanzando y después vemos otros cursos más avanzados, aunque sean de otra modalidad. Eh, Bien, entonces iniciamos precisamente, le hice esa pregunta previamente porque la primera actividad de la unidad 4 es precisamente la unidad de, perdón, la primera es la actividad de resumen de la unidad 3, en el cual se les pide que ustedes hagan como un resumen, un aporte en base a lo que se aprendió en dicha unidad. Bien. Ya en la unidad 4, como tal, vamos a trabajar los conceptos de ordenado y filtrado de datos. ¿Bien? Ordenado y filtrado de datos. Específicamente, las diferentes formas de ordenar los datos y las diferentes formas de filtrar los datos. En el contenido de la guía, que recuerden, les recomiendo que guarden, van a encontrar mucha información sobre estos puntos. Vamos a esperar que cargue correctamente. Vamos a ver. Aquí está. Puntos que vamos a ir desarrollando, la parte de filtros, filtros avanzados, la parte de ordenado, que lo vamos a estar viendo por acá. Claro, aquí también, como ya vamos finalizando el módulo básico, empezamos a ver teoría de algunos conceptos como validación de datos y de análisis que vamos a estar viendo más adelante en el módulo intermedio, en el ambiente práctico como tal. Entonces, aquí se les da las bases para que vayan preparados ya para ese módulo siguiente. Luego tenemos aquí debajo el cómo utilizar los filtros, que es esta hoja, la cual le va mostrando paso a paso. Aquí tenemos una especie de nómina administrativa,
Luego usted va al menú datos, luego a filtrado, se le aparecen aquí las pestañitas, si se fijan aquí estas pequeñas marquitas. Luego usted selecciona la columna y el departamento en base al cual usted quiera hacer el filtrado de datos. Y una vez que ya lo tiene, entonces que lo aplica, entonces acá se muestra los datos, cómo se visualizará. Bien, cómo se visualizará. Eh, si seguimos visualizando la unidad, aquí tenemos los audiovisuales, tanto para la parte de ordenado como para la parte de filtrado de datos. Bien, acá. Estos dos audiovisuales les llevan a hacer paso a paso esta actividad, que aunque es una actividad que es un poco extensa porque tiene varias tareas que realizar dentro, lo cierto es que no son tan largas las tareas que tienen que realizar, pero sí muestra diversas formas de cómo ordenar los datos y cómo filtrar los datos. El ordenado de los datos, precisamente, básicamente consiste, así como lo dice el nombre, en ordenar los datos. Pero, ¿cómo se ordenan? ¿En base a qué se ordenan? Bien, eso es lo que vamos a ver hoy. A ver, vamos a ver qué pasa con el Internet. Veo que la unidad 5 descargó bien. Aparentemente hay algo con el ejercicio de la unidad 4. Vamos a ver. Se queda acá. ¿Alguno de ustedes está en la plataforma que pueda comprobar si puede descargar la actividad de la unidad 4? Y se me queda como en el último, cuando está a punto de descargar. Sí, se puede cargar, profesor. O sea que hay algo con mi conexión, aparentemente. Vamos a ver. Me voy a desconectar un momentito y ok, vamos a ver si lo tengo por acá para así hacerlo un poquito más rápido.
Mira, aquí bajo bien. Me parece que hay algo ahí conmigo, ¿será? Bueno, señores, vamos a ver. Ya vienes por acá, Excel. Ok, entonces aquí tenemos. Miren, el ejercicio cuenta con 10 hojas aquí debajo. Pueden verlo bien, ¿verdad? Según me voy desplazando. Sí, Me profesor. confirmo. Ok, perfecto. Entonces tenemos las primeras 5 hojas que tienen que ver directamente relacionadas al ordenado de los datos. ¿Bien? Luego tenemos 5 hojas más que van relacionadas directamente al filtrado de los datos. Bien, vamos a trabajar primero el ordenado y luego el filtrado. Si se fijan, aquí les he suministrado una cantidad grande de datos, ¿verdad? Considerable, con los cuales vamos a trabajar. En el cuadro negro va a encontrar las instrucciones de lo que deben hacer. Y aquí lo que le está pidiendo es ordenar la base de datos según la categoría en forma ascendente. Si se fijan, tal y como les decía, el ordenado de la base de datos se puede hacer en base a una columna en específico o a varias columnas en específicos. Y puedo hacer inclusive aquí niveles de ordenado en los cuales, por ejemplo, si yo tengo aquí la categoría A y quiero que me coloque dentro de la categoría A los proveedores ordenados de la A a la Z, todos los de la A, todos los de la B, todos los de la C. Eso lo puedo hacer con 2 niveles de ordenado. Bien. Entonces, cuando pasamos aquí de este lado al proveedor B, entonces aquí, perdón, a la categoría B, entonces vuelve otra vez acá a mostrarme los proveedores de la categoría, los proveedores A de la categoría B, los proveedores B de la categoría B, los proveedores C de la categoría B y así sucesivamente. Bien, pero eso ya es en un caso ya un poquito más complejo en el que yo sea un poquito más exigente en cuanto a los requerimientos. Pero aquí básicamente nos está diciendo según la categoría de forma ascendente. Si se fijan acá, yo tengo la categoría y en este caso está de forma ascendente. Parece que como lo descargué de Drive, ya viene ordenado. Vamos a ver si lo tengo por acá. Estos todavía ni siquiera han descargado. Entonces nos fuimos con estos. Básicamente, lo que tenemos que hacer es seleccionar la columna completa sin el encabezado. ¿Cómo lo hacemos? Control Shift, flecha hacia abajo, se hace la selección y en el menú inicio, en la sección de edición, acá tenemos el ordenado y filtrado de datos. Bien. Tal como les dije, el ordenado, aquí yo puedo seleccionar de la A a la Z, es ascendente, de la Z a la A es descendente. El ordenado en ningún momento, ni el filtrado de datos tampoco en ningún momento eliminan datos. Bien. Simplemente es el ordenado, lo coloca en el orden que yo le indique y el filtrado muestra los que cumplan con una condición en específico. Bien. Entonces aquí le digo de la A a la Z, él me va a pedir que si quiero ampliar la selección, este concepto de ampliar la selección es por si yo quiero que cada fila vaya hacia la nueva posición o solamente quiero que esta columna vaya a la nueva posición. Si quiero que la fila vaya completa a esa nueva posición porque quiero que se mantenga la integridad de los datos, qué producto fue que vendió en tal categoría, tal proveedor, tal vendedor. Bien. Entonces, si eso yo es lo que necesito, le dejo el por defecto que viene a ampliar la selección. Si quiero solamente ordenar los datos de esta columna, entonces digo continuar con la selección actual. Entonces, en nuestro caso, vamos a utilizar ampliar la selección y básicamente van a tener aquí de la A hasta la Z ordenados esos valores. Si vemos el ordenado 2, por ejemplo, el ordenado 2 nos pide que debemos ordenar los datos según el total de forma descendente. Se fijan, aquí tenemos el total, lo tenemos ya también ordenado. Pero si lo queremos hacer y no está ordenado, entonces lo que debemos hacer es lo siguiente. Lo seleccionamos, vamos a ordenar
Y si se fijan, ya aquí no nos dice de la A a la Z o de la Z a la A. Nos dice desde el menor al mayor o de mayor a menor. ¿Por qué? Porque Excel analiza los datos que están seleccionados. Bien, los analiza. Y si es un tipo de dato que es texto, entonces este menú es dinámico, me da opciones de texto. Si el valor es numérico, él me da aquí funciones numéricas. Si el valor es de fecha, él me da aquí funciones de fecha. Bien. Como me habló de manera descendente, aquí en la instrucción, entonces de mayor a menor, amplio la selección, presiono ordenar y voy a tener este resultado. Si continuamos con el ordenado 3, nos pide que la base de datos debe ser ordenada según el orden siguiente del proveedor. O sea, tenemos una lista de proveedores, que son estas que están acá, y en ese orden yo debo ordenarlo, y los demás en cualquier valor al final, ¿bien? Y los demás proveedores al final en cualquier orden. Entonces ya sabemos que es proveedor, lo que vamos a utilizar, control shift flecha hacia abajo. Pero en esta ocasión vamos a utilizar el orden personalizado. El orden personalizado nos permite a nosotros indicarle a Excel diferentes funciones adicionales. ¿Cómo cuáles? Indicar aquí el proveedor, seleccionar la columna en base a la cual yo quiero hacer el ordenado, que en este caso es proveedor. Puedo decirle que quiero que analice los valores de la tabla, o si alguno tiene colores, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Los valores. Y acá yo puedo indicarle si es de la A a la Z, de la Z a la A, o quiero una lista personalizada. Si quiero una lista personalizada, ya aquí yo puedo pegar esa lista de proveedores y yo copié previamente. Es esto. Bien. Cuando lo agrego, ya se nos agrega por acá abajo, miren aquí. La selecciono, miren acá donde se muestra. Y cuando presiono aceptar, entonces ya tengo ese orden, Carquiowi, Granma y así sucesivamente. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto es dinámico. Si tengo una necesidad puntual, si tengo algo específico, puedo trabajarlo con estas funciones. En cuanto al ordenado 4 y 5, vamos a trabajar el ordenado en base a los colores. En el 4, en base a los colores del texto. Y en el 5, en base a los colores del fondo de la celda. Recuerden que aquí tenemos el color del texto y el color del fondo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estos que están aquí, si yo quisiera ordenarlo, les digo acá que vamos a decirle que es en orden personalizado, ampliar la selección. Y si se fijan, aquí me dice, según el color de relleno en la celda total, según el color de relleno en la celda total, y el orden de los colores debe ser rojo, amarillo y verde. O sea, un semáforo vamos a hacer acá. Entonces aquí yo digo, va a ser en base a la celda total, la selecciono acá. En vez de yo seleccionar el valor, voy a utilizar el color de la celda o el color de la fuente. Cuando hablamos del color de la fuente, hablamos del color del texto. Pero en este caso es el color de la celda porque es el color del fondo. Cuando yo lo selecciono acá, van a notar que él de este lado hace un scan, escanea esa columna y busca los diferentes colores que tiene la columna. ¿Bien? Entonces yo voy a ordenarlo en base a esto que está acá. Le digo aquí, es rojo. Aquí puedo agregar niveles de profundidad, puedo agregar un segundo nivel. Miren como dice aquí, ordéname primero por esto y luego por lo siguiente. A eso me refería anteriormente con el tema de los niveles de profundidad. Entonces aquí seleccionamos total, color de la celda, y el siguiente aquí me dice que es el amarillo. Pero si no quiero hacer todos estos pasos, puedo simplemente duplicar, copiar el nivel, y ya en como estamos analizando el mismo valor, la única diferencia va a ser el orden del color.
Presiono aceptar. Miren cómo están actualmente acá. Y cuando le doy a aceptar, ya se muestran todos los rojos arriba, luego todos los amarillos y luego todos los verdes. Bien, de esa manera funciona. En cuanto al filtrado de datos, el filtrado de datos se aplica al encabezado. ¿Ok? Se aplica al encabezado. Entonces, acá yo puedo, si nos fijamos en el enunciado, nos dice muestra solamente las ventas de queso Cabrales y tofu hechas por el vendedor Nagoya. Entonces yo me coloco aquí le doy un clic en el número y puedo decirle filtrar y él me va a aparecer aquí el filtrado en todas las columnas. ¿Lo ven? Entonces, queso Cabral y tofu, ¿qué son? Productos. Entonces vengo a nombre de producto, quito el seleccionar todo y busco acá queso Cabrales y tofu. Aquí se muestran, ¿no ven? Si pueden observar acá en la fila, se van a dar cuenta que tengo un queso Cabrales en la fila 11, el tofu en la fila 15, otro queso Cabral en la fila 140. Eso es para que ustedes tengan una idea de que hay datos que no se están mostrando, hay filas que no se están mostrando porque no cumplen con ese filtro que yo acabo de agregar. Pero la información no se eliminó, sigue estando ahí presente. Bien, entonces, este pequeño, eh, este pequeño, no sé si sería embudo que se le diría a esa imagen acá, este pequeño embudito que tenemos acá, vemos que las otras muecas no lo tienen, ¿bien? Eso indica que ya yo he aplicado un filtrado en esa columna, que es en queso Cabrales y tofu. ¿Bien? Entonces, pero como este filtrado de datos, aunque es el primero, es un filtrado combinado, pues nos pide el vendedor en específico. Si se fijan aquí, tenemos varios vendedores. ¿Bien? Entonces aquí me puedo venir y decirle, no selecciones todo, solamente los de este vendedor. Le digo aceptar y aquí tengo específicamente lo que se nos ha pedido en base a esa, en este caso, solicitud. Bien. Y así podemos ir avanzando por los demás filtrados. Por ejemplo, este, que nos pide que solamente se muestren las ventas realizadas en la ciudad de Manchester. También lo podemos hacer por acá, aplicando nuestro filtro y especificándole que solamente quiero que se muestren esos datos. En el filtrado 3 se va poniendo más interesante, pues ya aquí nos dice muestra solamente los registros con precios mayores de 1.500 en la categoría de productos lácteos. Lo primero es que no tenemos un Profesor, producto por... disculpe, Ajá, escucho. disculpe que lo interrumpe. Voy a tener que salir de la clase porque el hijo mío todavía no ha llegado de la escuela y tenía que llegar a las 6, 7 y mire la hora. Wow. Perfecto, no hay problema. Le compartimos el enlace de la grabación. Esperamos que no haya pasado nada. Sí, ok, gracias. Entonces, les decía, en este caso, no tenemos un producto de productos lácteos de esa categoría que sea mayor de 1.500. Cuando utilizamos filtrados que son eh, combinados, porque por ejemplo aquí tenemos productos lácteos que es una categoría, mayores de 1.500 que es un precio unitario. Entonces tengo que filtrar en base a dos columnas. Cuando se dan esos escenarios, deben en ambas columnas coincidir, como lo hicimos con queso Cabrales y tofu y Davolio como vendedor. Se mostró por qué, porque teníamos ambas condiciones daban un valor verdadero. Bien, en este caso, la categoría de productos lácteos me va a mostrar unos valores cuando yo hago el filtrado acá, productos proveedores, perdón, categoría
Pero acá en productos lácteos, aquí me trajo estos valores. Pero si yo le digo acá en el precio, filtro de número mayor que 1500, le doy a aceptar, no nos muestra nada. Bien, no nos muestra nada. Si elimino el filtrado, aquí arriba borrar el filtro y le coloco a un producto 1500 o 2000 pesos. Cuando vuelvo y hago el filtrado, mayor que 1500, solamente me muestra ese valor porque es el único que coincide con ambas condiciones. Bien, entonces, en base a esto es que debemos ir haciendo el filtrado de datos. Por ejemplo, en este punto nos pide que les muestre con el total los que están entre 3000 y 15000. Voy a venir acá al total. Si se fijan acá, los datos del total no están ordenados. Aquí yo les recomiendo, antes de hacer el filtrado, ordenar los datos de menor a mayor. Control Shift, flecha hacia abajo, ordenar de menor a mayor, ordeno. Una vez que tengo los datos ordenados, entonces hago mi filtrado de datos y acá le digo que va a ser entre 3000, mira aquí donde me dice entre 3000 y 15000. Bien, entonces vengo aquí, filtro de números. Aquí le voy a decir entre 3000 y 15000. Y el ordenado que hicimos previamente es el que nos ayuda a que se visualice de esta forma. Miren cómo va incrementando los valores sin que tengamos saltos. Salto quiere decir 3800, 3500, luego 4000, luego 3000 y así sucesivamente. Bien, sino que va incrementando y ya visualmente podemos hacer un análisis rápido de que no pasó de 15000 y de que no está por debajo de 3000. Por último, en el filtrado 5 vamos a ver en base a lo que es el concepto de fecha. Aquí nos pide que mostremos solamente el contenido vendido entre enero y marzo del 2018. Si se fijan aquí debajo, yo tengo en abril, en mayo, del 2018 hasta el 2019, tengo datos acá. Bien, entonces va a depender de lo que se quiera hacer. Aquí también les recomiendo hacer un ordenado previo. Y cuando seleccionamos fechas, miren aquí cómo se muestra, del más antiguo al más reciente. O del más reciente al más antiguo. Le digo del más antiguo al más reciente. Ya él aquí me lo ordenó. Y si aplico mi filtrado, en las funciones del filtrado también tengo aquí el menú ha cambiado. Aquí me dice la semana pasada, la próxima semana y así sucesivamente. Bien. Tengo diferentes, el menú va cambiando dependiendo de los datos que yo esté analizando. Entonces, aquí yo le voy a decir, entre enero y marzo del 2018, vengo por acá, le digo filtros de fecha, entre, y me dice, enero, vamos a tomar uno de enero, y aquí le cambio del 2023 al 2018. Ese valor lo puedo copiar. Aquí lo puedo pegar y aquí lo puedo decir, bueno, 31 de marzo es 03 del 2018. De este lado también me aparece este pequeño calendario. Para mí me gusta trabajarlo así más rápido, así no tengo que estar dando mucho clic para volver a un año anterior. Entonces, presiono aceptar y ya van a notar que no va a haber una fecha superior al 31 de marzo. Miren acá. Bien, no va a haber una fecha por encima del 31 de marzo o anterior al 1 de enero del 2018. Entonces, esto es lo que tienen que hacer. Luego van a guardar su actividad y van a colocarla en la plataforma. Acá. Bien, acá van a guardar esa actividad.
En cuanto a la unidad 5, vamos a trabajar conceptos de gráfico, impresión y macros grabados. Señores, presten atención acá que esto es realmente algo que les va a motivar mucho a continuar. El tema de los macros, que precisamente se insertó en esta unidad para eso, para dar, pues es uno de los temas como que todo el mundo quiere aprender, pero no encuentra un lugar donde aprenderlo bien, o no encuentra una forma de aprenderla bien. El tema con los macros es que como es programación, bien, tenemos dos tipos de macro, tenemos un macro grabado y un macro programado. Vamos a trabajar aquí con un macro grabado que es el más simple. Eh, como es programación, suele en este caso, el primer intento, la primera experiencia, suele no ser agradable porque no tiene un ambiente controlado. En este escenario sí lo es, precisamente por eso, porque tiene un ambiente controlado funcional, que debe funcionar porque está todo planeado. Igual pasa en el módulo de Excel avanzado, que es donde se ve ese concepto más a profundidad con los macros programados. Bien. Entonces, en la guía de la unidad se detalla todos esos conceptos de lo que es gráfico, área de impresión, macro grabado, toda esta parte teórica la tenemos acá. Y en base a esa guía, debes explicar con sus palabras los temas tratados en esta unidad. Aquí les pido que verifiquen bien, digo, que hagan sus aportes en el foro de la unidad 5. Pues tiene una puntuación. Verifiquen todos los foros, bien, porque muchas veces me pasa que al final, cuando entregamos las calificaciones, entonces Juan Pérez me dice por allá, pero esa no era la nota que yo esperaba. Sí, pero tenemos diciendo desde el módulo 1, desde el primer encuentro, señores, guarden la carpeta, guarden las guías, señores, participen en los foros, no solamente son las actividades, y lo dejan vacío. No participan, pierden puntos porque si usted no participa, no le puedo colocar una puntuación. Bien. Entonces, verifiquen que tengan todo eso en sus foros. Vamos a ver, esta es la guía en la cual se trabaja mucho la parte de gráfico inicialmente. Como pueden ver acá, los diferentes tipos de gráficos, cómo insertar los gráficos y demás, todo eso se ve acá. Y según vamos avanzando, se van viendo los demás temas. La guía es un poco extensa, tiene 33 páginas. Bien. Entonces, los audiovisuales están acá, igual de apoyo. En esta ocasión vamos a hacer uso de una herramienta nueva que se llama el menú programador, que es este que está aquí arriba, a la derecha de automatizar y a la izquierda de ayuda. Ese menú programador no viene por defecto habilitado en Excel, es usted quien debe habilitarlo. Y aquí en este audiovisual se le muestran los pasos para hacerlo. En cuanto a la actividad de la unidad, tenemos 3 hojas que van a desarrollar. Primero van a trabajar con la inserción de los gráficos, luego con el área de impresión y al final con el macro programado. Cuando hablamos de la nómina, ¿verdad? La inserción de los gráficos, aquí vemos el enunciado que nos indica: los gráficos en Excel son de vital importancia para mostrar de manera rápida y digerible, aquí parece que hubo error, para mostrar los datos de una manera visual. Con ayuda del material didáctico y audiovisual de la unidad, realizar los siguientes gráficos tomando como base el reporte de nómina mostrado más abajo. Insertar gráficos de columna, línea y área, analizar la diferencia entre estos. Y luego insertar el gráfico de pastel para cada uno de los meses en dicho reporte. Si se fijan, son básicamente 2 nóminas ficticias del mes de febrero y de marzo del 2003. Aquí debajo tenemos el reporte en base al cual vamos a hacer los gráficos. Básicamente, aquí tenemos que seleccionar el reporte. Vamos al menú insertar, en el cual vamos a encontrar la sección de gráficos.
Y aquí tenemos los diferentes tipos de gráficos de columnas, de barra en 2 y 3 dimensiones. Igual por acá, las líneas 2D, 3D y el área 2D y 3D. Pueden jugar con todo esto, ¿eh? Si yo inserto, por ejemplo, el de columnas, lo tengo de esta forma. Y cuando yo selecciono ese gráfico que acabo de insertar, miren, me coloco aquí afuera. Miren que a la derecha del menú ayuda no hay nada, ¿lo ven? Si me coloco en el gráfico, miren dónde aparecen aquí. Menús flotantes que me permiten cambiar las propiedades de ese gráfico. Todo esto son estilos que yo puedo colocarle a mi gráfico. Aquí tengo los colores de las diferentes barras que yo puedo cambiarlo dependiendo de cómo sea mi identidad visual de la empresa para la que esté trabajando. Bien, puedo jugar con esto. Incluso acá podemos jugar con el diseño. Cómo queremos que se muestren los datos. Aquí hay diferentes plantillas que pueden utilizar para cómo ustedes quieren que se muestren los datos. Por acá podemos cambiar una fila por columna. Si queremos que se muestre de esta forma, el sueldo y por mes, comparar a cada uno de ellos para ver quién gana un mes en febrero, quién gana un mes en marzo y así. Esto lo podemos jugar con esta parte acá. Y el cambio de gráfico podemos cambiarlo. Por ejemplo, muéstrame ahora el de líneas o el de áreas. Quiero que tú me lo muestres de esta forma o quiero que me lo muestres de esta forma. Cuando le das a aceptar, ya entonces él lo va a cambiar. Adicional a esto, podemos también mover el gráfico a una hoja nueva. Aquí le digo a una hoja nueva y él me va a mostrar el gráfico en pantalla grande en una hoja para él solo. Bien. Ya dentro del gráfico, yo puedo cambiar a través del menú más funciones, por ejemplo, como el título de eje. El título de eje es uno que se agrega aquí. Miren, cuando lo presiono aquí, miren cómo aparece allá. Puedo modificar ambos títulos, tanto el de eje como el del gráfico. Poner aquí información sea de mi preferencia. Las etiquetas de datos, si quiero colocarlas, que son los datos que los datos exactos, a eso se le llaman etiquetas de datos. Si se fijan acá, yo tengo un aproximado. Si esta flecha, si esta línea que está acá cae entre 60.000 y 50.000, no es un valor exacto. Miren el valor que realmente tiene, 55.500. Bien. Si quiero, por ejemplo, la línea cuadriculada, la quiero eliminar, o la quiero agregar, lo puedo hacer. Y así sucesivamente. La idea con esto es que ustedes jueguen y que vayan viendo las diferencias. Bien. Al final tienen que tener varios gráficos insertados acá. Y en el caso, por ejemplo, del gráfico de pastel, que es diferente a este tipo de gráfico, pues en este tipo de gráfico yo soporto, Excel soporta lo que son varios tiempos. Cuando hablamos de varios tiempos, quiere decir que usted está comparando los ingresos de enero y febrero para Juan, Pedro y Lucas. Bien. Y lo tiene todo en un solo gráfico. En el caso de el gráfico de pastel, no les permite eso. Yo debo primero hacer un tiempo al principio, insertarlo por acá. Bien, ese tiempo se llama febrero. Y luego selecciono el nombre y el apellido y con la tecla control presionada, entonces selecciono marzo para tener ese segundo tiempo. Con una función de insertar gráfico en 3 dimensiones. Bien, entonces importante que miren aquí como dice sobre febrero y marzo. Febrero y marzo. Bien. Entonces es importante que conozcan esos conceptos, esos pequeños tips, esos pequeños trucos para tener el resultado esperado. Dudas, aclaraciones hasta el momento. Dudas, aclaraciones hasta el momento que tengan, que quieran aclarar. Profesor, en cuanto a los, Dios mío, lo que acabamos de ver, se tiene que seleccionar lo que está en el cuadro, entonces después se le selecciona porque me perdí un poquito aquí,
llenar el gráfico, tengo que seleccionar el cuadro que tiene las informaciones. Sí, si se fija, aquí tenemos, en cada mes de cada nómina se repiten los nombres, ¿verdad? Febrero y aquí tenemos marzo. Pero aquí debajo tenemos como un pequeño reporte donde tenemos los nombres y el sueldo neto para cada mes. Específicamente esos datos. Bien, ya esos datos se les suministran a ustedes en la práctica. Si van a trabajar con 2 tiempos, seleccionan la tabla completa. ¿Qué es 2 tiempos? Los gráficos que son como del tipo de barra, de línea, de área, que son estos que están acá, te permiten estos 2 tiempos. No sé si logran ver. Bueno, vamos a agregarlo. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Miren, que se está comparando en un mismo gráfico lo que ganó Espinosa en el mes de febrero. Mire aquí la leyenda. El azul es febrero y el rojo, rosa, es marzo. ¿Bien? Entonces, yo visualmente puedo comparar en un único gráfico esos 2 tiempos. Bien. Ahora bien, si yo lo quiero hacer en un gráfico de pastel, no lo puedo hacer en un solo intento. Debo sacar, ¿por qué? Porque el gráfico de pastel es un solo pastel. No tengo 2 pasteles. Bien. Entonces, en ese gráfico de pastel lo que se está haciendo es comparando los ingresos de los diferentes empleados en ese mes. Ahora, cuando yo voy a insertar acá el mes de marzo, no lo puedo seleccionar todo y que ya él sepa que voy a hacer marzo. Si yo lo hago de esa manera, él me va a volver a imprimir febrero. Bien, mírenlo aquí, febrero otra vez. Porque él va a tomar el primero del grupo de la selección porque solamente soporta un tiempo. Bien, y el primero de la selección es febrero. Entonces, cuando yo aquí selecciono estos y con la tecla control presionada, selecciono marzo y lo inserto. Entonces, aquí él me muestra marzo. Bien, esa es la idea. Ok. ¿Entendió? Ok. Entonces, bueno, ahora pasamos al área de impresión. En el área de impresión, si se fijan, las hojas tienen un ancho en específico, una altura y un ancho en específico. Si ustedes tratan de colocar información que desborde la hoja realmente, los datos se van a mostrar, si vamos a archivo imprimir, se van a ver de la siguiente manera. Tengo 5 páginas y si se fijan que hay información que se está desbordando a la siguiente hoja y así sucesivamente. Bien. Muchas veces nos sucede que nosotros en ocasiones queremos imprimir específicamente una serie de columnas de una tabla. Por ejemplo, si yo aquí quisiera imprimir total de nombre, apellido, total de descuento y sueldo neto, ya yo pensaría rápidamente en unir esas pestañas, esas ventanas, esas columnas, perdón, las uno acá y entonces ya cuando yo voy a imprimir, ya eso va a estar ahí. Bien. Pero esa práctica de achicar la tabla e ir jugando con eso puede tender a traernos problemas, en el sentido de que si hay algunos datos que se pierden, entonces si hay algunos datos que se pierden, no lo vamos a poder recuperar o vamos a tener que hacerlo otra vez. Bien. Entonces, en este escenario se les pide realizar los ajustes necesarios en el área de impresión para que cuando se realice una vista previa, solo se muestren las columnas de la nómina del mes de febrero siguientes. Por ejemplo, nombre, apellido, sueldo bruto y sueldo neto. Si se fijan acá, tenemos nombre, apellido, sueldo bruto y sueldo neto, que están uno al lado del otro. Perdón, nombre, apellido, sueldo bruto. Si vemos sueldo neto, está en la parte derecha de la tabla, el cual podemos seleccionar también con control presionado. Bien.
la tecla control presionado y hago la selección y mírenlo aquí como lo tengo. Una vez yo hago esto, yo puedo volver a disposición puedo ir a disposición de página y donde dice área de impresión, establezco esa selección como un área de impresión. Yo hago eso, que voy nuevamente a archivo, imprimir, me voy a dar cuenta que en la primera página, ya no tengo 5, solamente tengo 2. En la primera página tengo nombre, apellido y sueldo bruto. Y en la segunda página tengo el sueldo neto. Bien. Pero la información no se borró, la información no se alteró, no tuve que hacer nada de eso. Si quiero eliminarla para que se vuelvan a ver, aquí vuelvo acá, borro esa área de impresión. Y cuando vuelvo a ver archivo, imprimir, voy a notar que aquí tengo 5 hojas otra vez. Bien, entonces, es importante que jueguen con eso. Otra forma de hacerlo es que ya tengo esto seleccionado acá. Vamos a borrar el área de impresión. Aquí está borrado. Y cuando yo voy aquí a imprimir, puedo decirle aquí qué tipo de impresión yo quiero que se configure. Por ejemplo, las hojas activas, el libro completo o la selección actual. Bien, si le digo la selección actual, ya ahí él también me muestra específicamente esas 4 columnas que son las que tengo seleccionadas actualmente, aunque no tengo un área de impresión establecida. Bien. Entonces, por último, este es el cherry del Frozen. Vemos la parte de los macros. ¿Bien? Las macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. Luego nos pide que mediante el uso de material didáctico y audiovisual debes realizar lo siguiente: habilitar la pestaña programador y crear un macro grabado mediante el cual se completen los valores de la tabla mediante el uso de un botón que sea presionado por el usuario. O sea, esta nómina, si aquí me dice ser programadas, se pueden automatizar tareas de uso recurrente, o sea que lo hago con cierta frecuencia. Aquí yo tengo una nómina que la hago con cierta frecuencia y lo primero que debemos hacer es habilitar la pestaña de programador. Para yo habilitar esa pestaña, voy a ir al menú archivo, voy a ir al lado donde dice opciones, el botón que dice opciones, y acá tengo la opción que dice personalizar cinta de opciones. Personalizar cinta de opciones. ¿Cuál es la cinta de opciones? Si se fijan aquí, todos estos menús que yo tengo aquí arriba coinciden con estos que tengo acá: inicio, insertar, disposición de página, fórmula. Pero programador ni dibujar vienen cotejados. Bien, si yo lo quito y le doy a aceptar, voy a notar que se desaparece de acá. Si vuelvo y lo agrego, opciones, personalizar cinta de opciones, y lo cotejo acá, aceptar, miren aquí donde se me agregó. Bien, ya, con esto tenemos el primer paso, que es el tema de la cinta de opciones. La cinta de opciones. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a mostrar cuáles son las actividades que nosotros, o las herramientas que tiene el menú programador que nosotros vamos a utilizar. Vamos a utilizar solamente 3 esta noche. Ya en el avanzado les muestro muchas más, pero por ahora solamente 3. Vamos a ver la grabadora de macros. Una vez finalizada, vamos a mostrar el macro a través de la opción macros. Y luego vamos a insertar un botón para poder ejecutar el macro directamente presionando el botón acá en la hoja de cálculo. Le digo aquí grabar macro. El macro me pide algunos argumentos, como el nombre, el cual no debe tener espacio. Si le digo, por ejemplo, aquí cálculo, ese espacio que yo dejé aquí, cuando le digo aceptar, me dice que no es permitido. Entonces debo sustituirlo o que se quede todo unido. Lo sustituyo con una rayita abajo. Aquí está. Luego me pide una combinación de teclas, pues todavía el botón no está agregado. Si yo quiero invocarlo directamente con una combinación de teclas, lo puedo hacer. Control E, en mi caso minúscula.
bien, en mi caso minúscula. Luego me pide dónde yo quiero almacenar ese macro. Por lo regular, yo lo almaceno en este libro porque como trabajo a diario en estas prácticas, si lo dejo guardado o si grabo todos los días un macro en mi libro personal, voy a tener 50 macros haciendo lo mismo. Entonces, lo que utilizo es que se guarde en este libro. Una vez yo termino con este libro, lo cierro, lo elimino, lo que sea, y el macro se fue con ese libro. Si elijo un libro nuevo, cada vez que yo creo un libro nuevo, van a mostrarse ahí todos esos macros de libros nuevos. Y por último, el libro de macro personal, el cual me permite guardar tanto macros en un libro nuevo como macros que me son enviados ya en un archivo y demás. Cómo utilizar este libro. Y por último, no menos importante, la descripción de lo que hace el macro. Si en algún momento la persona que hizo el macro no está disponible, puede otra persona en base a la descripción identificar el macro dentro de decenas de macros. Van a notar que cuando yo presione aquí el botón aceptar, me va a mostrar acá donde dice grabar macro, la opción de tener grabación. Ya en este momento, el macro está grabando. Cualquier cálculo que yo haga con las celdas y demás, el macro lo va a estar leyendo. Qué celda estoy usando, qué cálculo estoy haciendo y demás. Entonces, debemos ser muy claros y debemos cometer el menor error posible, pues los errores también se graban. Bien, entonces aquí yo voy a decir, me dice impuesto de la renta un 2%. Igual, este valor por 2%. Presiono Enter. Arrastro hasta acá. Voy a hacer el mismo ejercicio con este. Igual, este valor por 2.5%. Igual, este valor por 3%. Y el total de descuento va a ser igual a la sumatoria de los descuentos, ¿verdad? Esta que está acá. Voy al menú inicio. Y aquí le digo que me sume esos valores y que me coloque el total en la celda en blanco. ¿Está? El sueldo neto. ¿Quién me dice que es igual al sueldo neto? Vamos a ver. ¿Quiénes están por acá? ¿Quién me dice a qué es igual el sueldo neto? Que no sea Ángela, que ya yo sé que Ángela está presente. El sueldo neto, ¿a qué es igual el sueldo neto? Ta, 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 ta. Adelante, Ángela, entonces. Déjame ver si me acuerdo. El sueldo neto es la resta de este valor. Ay, no me acuerdo ahora. Rafelina, tú eres la contadora de aquí. Sí, Tan que tímido, no tan es la tímido. resta. Bueno, sí, el sueldo neto creo que es igual a todas las deducciones realizadas. En este caso sería, sería el sueldo neto, el sueldo bruto menos todos los descuentos. Ajá. Es Menos correcto. total de descuento. Exactamente. Presiono Enter. Muchas gracias. Y aquí arrastro. Hasta acá. ¿Por qué arrastré hasta la penúltima? Porque aquí yo tengo un total. ¿Bien? Y ese total yo también lo puedo incluir para que el macro lo calcule automáticamente. Entonces aquí yo voy a decirle, bueno, mira, súmame todo esto con la función suma que tengo acá. Y una vez que ya tengo ese resultado, si yo quiero que él siga haciendo ese cálculo hacia acá, simplemente arrastro de manera horizontal
y ya él me va a hacer el cálculo en base a cada una de esas columnas. Bien. ¿Saben? Entonces, ya hemos finalizado el macro, señores. Hicimos la nómina. Aquí está. Viene cuánto nos dio aquí. 339,000. Yo voy a detener la grabación. Voy a programador. Detengo la grabación. Ya ese macro se grabó. ¿Cómo lo confirmo? Yendo a macros acá. Vengo a macros. Aquí me dice cálculo de nómina. ¿Lo ven? Quiero ver las opciones. Le doy aquí a opciones y aquí se muestra la combinación de tecla que yo le puse, el nombre que yo le puse, la descripción que le puse. Quiero ver el código que se generó. Si se fijan, no hicimos una programación, ni un solo código de programación. Pero sí, la grabadora genera detrás un código de programación que si le digo aquí modificar, puedo verlo acá. Mire aquí el nombre del macro, en la descripción, la combinación de teclas y el código que se generó para realizar ese cálculo. Si yo lo cierro por acá, vamos ahora a agregar el botón invocando ese macro. ¿Cómo lo agregamos? Venimos acá al menú insertar. Tenemos dos tipos de controles. Tenemos el control de formulario y tenemos el control de ActiveX. El control de formulario, cuando tú insertas el botón, él lo relaciona con un macro existente. Que es el que no conviene porque ya nosotros hicimos nuestro macro. El de ActiveX no lo relaciona porque él asume que tú no has creado ningún macro y entonces él te da la opción de que tú lo puedas programar ahí mismo, manualmente. O sea, vamos a utilizar este. Aquí vamos a insertar nuestro botón. Y una vez tratas de insertarlo, él te va a pedir a qué macro de lo que ya tienes en ese libro quieres relacionarlo. Cuando hablamos de relacionarlo, quiere decir que cuando presiones el botón, él va a ejecutar ese macro. Bien, aquí está. Vamos a cambiarle el nombre al botón. Vamos a decirle cálculo de nómina. Bien, ya está creado. Y ahora vamos a probarlo. Vamos a eliminar esto. El total de sueldo neto nos dio 339,000. 339,000. Ahora nos damos cuenta que José Colón tenía un error en su sueldo. Es el único que tiene 5,000. Y era 50,000. Ese hombre cobrando 6 meses y no se había quejado. Entonces aquí tenemos el 50,000. Y la magia del macro acá realmente viene cuando hacemos ese tipo de cambio. Porque cuando tú haces el cambio y el macro se adapta al cambio, quiere decir que tú tienes que trabajar menos. Bien. Entonces, si yo vengo acá y calculo mi macro en base a ese cambio que yo hice, este cálculo que anteriormente nos daba 339,000, ahora nos está dando 380,000, porque todo esto aquí arriba cambió. ¿Bien? Todo esto aquí arriba cambió porque el sueldo bruto, que es el dato de origen, también cambió. Bien. Entonces, muy importante que apliquemos todas esas funciones a la hora de trabajar con el macrogramado. También un punto muy importante es cómo vamos a guardar ese archivo. Bien, pues los archivos que contienen macros tienen una forma especial de ser guardados, principalmente si van a ser compartidos o enviados por correo electrónico o cargados en una plataforma, como es el caso de ustedes. Si al finalizar la actividad usted lo graba como un archivo normal y lo sube a la plataforma como un archivo normal, yo no lo voy a poder evaluar como una actividad válida porque no voy a poder probar el macro si usted lo envía de la forma tradicional que se le graba el archivo. Bien. La forma en la que deben de guardarlo es la siguiente. Archivo, guardar como, y acá donde tienen el archivo, por ejemplo, si usted le va a poner aquí, Boni Peña, bueno, pena, acá debajo en el tipo, usted debe seleccionar la opción, libro de Excel habilitado para macros. Libro de Excel habilitado para macros. Si no selecciona esa opción, cuando usted me envíe la actividad, yo no voy a poder ejecutar su macro. Y si no lo puedo ejecutar, no voy a poder colocarle el 100% porque no lo puedo ver. Le digo guardar. Mire aquí donde ya en la barra de títulos se guardó Ronnie Peña. Si voy al área de archivos,
vamos a notar que yo tengo un archivo que se llama Ronnie Peña, que es diferente a los archivos tradicionales de Excel. Miren la diferencia en el icono. Bien, en el icono entre un icono y otro. Este es el del macro, que finaliza en XLS en vez de macro. Si me coloco aquí encima, él me dice lo que es. Por ejemplo, me coloco acá, me dice hoja de Excel habilitada para macros y el autor y demás. Bien. Entonces, líderes, dudas, aclaraciones sobre estos puntos. Dudas, aclaraciones sobre estos puntos o sobre cualquier otro punto de lo que hayamos visto. Este es nuestro último encuentro, ¿eh? Yo creo que usted debería de regalarnos media hora el viernes que viene. Con mucho gusto, con mucho gusto. Después que hagamos esta tarea, entonces tenemos que discutirla la semana entrante, Dios mediante, claro. Lo que pasa es lo siguiente. Recuerden que las entregas tienen una fecha límite. La fecha límite de ustedes es 28. O sea que es apenas, voy a tratar de moverlo un poco más, por lo menos al 31, para así darle un poco más de tiempo, ¿bien? Pero la idea es tratar de entregar antes de que cierre el mes. Bien. Una pregunta, profesor, sobre el foro anterior. ¿Uno tiene chance de Ujú. poder escribir algo en ese foro? Porque yo Sí, lo comenté con mis compañeras, mas sin embargo no lo escribí en la computadora. ok. Todas las actividades están abiertas. Lo que ustedes tengan pendiente, lo pueden actualizar. Voy a tratar de actualizar las entregas, lo que hayan entregado hasta el momento, para que entonces ustedes verifiquen sus calificaciones. Acá lo pueden hacer. En este menú de acá lo pueden verificar sus calificaciones y darle seguimiento. Recuerden que el mínimo para aprobar son 60 puntos. Bien, entonces, Okay. 60 puntos acumulados de todas las actividades realizadas. Entonces voy a estar pendiente ya esta semana, como es la última, para darle el seguimiento debido. Me preocupa un poquito el tema de los encuentros, pues no veo mucha presencia, principalmente de los masculinos. Yo sé que hay un tema con los viernes, pero fue el horario que nos tocó y estamos por acá. Eh, vamos a pasar la asistencia para así cumplir con esa parte del proceso. Antes de, profesor, si alguno de mis otros compañeros me permite o quisiera expresar unas palabras rápidamente, y por si no tenemos la oportunidad de tener otro encuentro, aunque sea breve, de manera particular yo quiero felicitarle, de verdad que sí, porque, y mire que yo he estudiado mucho realmente, he tenido poca oportunidad de tener un maestro así tan claro, tan paciente, tan sencillo. Su manera de explicar de verdad nos llega a todos. Yo no he escuchado queja de ninguno de mis compañeros allá en el trabajo. Y de verdad, muchas felicidades y que Papá Dios me lo siga bendiciendo grandemente. Muchas gracias, de verdad. Esa es la satisfacción del deber cumplido y me alegra mucho porque realmente lo hago con mucho amor. O sea, aparte de que es un trabajo, realmente me apasiona el tema de capacitar, de enseñar lo que sé y de que otros puedan beneficiarse también de esas herramientas. Muchas gracias, de verdad que sí, Ángel. Bien, y esperemos que se pueda lograr más adelante. Bien, y como les digo, realmente he tenido otras empresas que he trabajado. Empezamos por el básico y tenemos cursos haciendo ahí casi un año en eso. O sea que realmente hay muchas formas de poder apoyarles. Bien. Vamos entonces con la asistencia. Arlenis Fabián, Arlenis no participó en ninguno de nuestros encuentros, por lo menos de los dos anteriores, y no está acá, creo. Seguimos. Adra entró hoy. Sí, ¿Dónde Adra fue? fue la que se tuvo que retirar por el niño. Ah, sí, 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 verdad. Ángela Ramírez está por acá. Presente. Angelaini Ramírez,
Angelaini no está por acá. Angelina se No. fue malita del trabajo hoy. Ajá. Sí. Creo que me llegó una Bueno, licencia. bueno, pues entonces, pero no le afecta tanto esto. Si me la puede, si me remite alguna, entonces yo la coloco aquí como válida. Brenda Pérez. Brenda, no está por acá, Brenda. Brittany Michelle. Brittany Michelle. Yo vi a Ruth por ahí. Ah, sí, Ruth está acá. Claro, Camila. presente. Camila Marizán. Tampoco la veo por acá. Diomeris Mota. Diomeris Mota. No entra en la plataforma desde el día 15. Hace mucho tiempo. Estervina Cabrera. Está por acá. Glenis Fernández. Glenis Fernández no está. Josmairi Peña. Josmairi Peña. No la veo por acá tampoco. Yulisa Pérez. Está por acá. Yulisa Pérez. Presente. Catherine Acosta. Catherine Acosta. Katie Melo Baez. Katie Presente. está por acá. Pero ustedes todas estaban ahí porque ahorita no me dejaron a Ángela sola. Cuando estábamos hablando del tema del sueldo neto. Lupe Mejía. Lupe Mejía. No está por acá. Mayra Paulino. Mayra Paulino tampoco. Está de licencia, Mayra. Mayra está de licencia también. Oh, Sí, wow. licencia médica. Melissa Genao. Melissa está por acá. Patria Encarnación. No está. No veo ninguna. Presente. Sí, está presente, Melissa. Pedro Jiménez. Pedro Jiménez. Los caballeros nos dejaron solos. Rafelina Méndez. Está por ahí Rafelina, sí, la vi. Presente. Raimelin Paulino. Raimelin Paulino. No está aquí. No estuvo en ninguno. Ruth está por acá. Y Giovanni Francisco Pacheco. Giovanni Francisco Pacheco no está acá. No vino hoy. Presente, profe. Profesor, presente, Ah, Estervina. Era que estaba en el baño, disculpe. ok, vamos a ver. Giovanni, ok, Giovanni está ahí ya. Ok. Vamos a ver Estervina. Presente, profe. Hace rato, profe, que estoy aquí activado, hace rato. Ese es Pedro. Pedro, vamos a ver. Ah, pero Pedro Jiménez. Ese no es Perfecto. Pedro. ¿Ese no es Pedro? ¿Quién era? ¿Y No, quién es? ¿Quién es él? Ese es Giovanni Francisco, de Santiago. Ah, Giovanni Francisco. Ok, Giovanni Francisco. Perfecto. Está aquí abajo. Entonces, Estervina también está presente. No falta más nadie, ¿verdad? sí, profesor, presente. Yo pensé que Pedro estaba ahorita, pensé que le había hablado al principio. Sí, habían como 12 o 13 personas. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo voy a chequear porque no lo puedo hacer ahora, pero cuando yo finalice la llamada, yo puedo verificar el listado de personas que accedieron en algún momento al encuentro. Entonces ya ahí si falta alguien, vuelvo y lo pongo aquí como presente, porque debo finalizar la llamada para poder generar ese archivo. Bien, entonces vamos a hacerlo de esa manera, señores. Miren, voy a mover las entregas para el día 31 a la medianoche, o sea, el próximo miércoles. Para así que tengan 3 días más para avanzar con eso. Voy a tratar de el lunes compartirles, si puedo antes, si no el lunes, compartirle un estatus, pequeño cuadro con las calificaciones actuales. Esas calificaciones, aunque sea con lo que se haya entregado hasta el lunes, se va a actualizar luego del 31, o sea, el día primero en la mañana, para ya yo entregarlo de manera definitiva. De esa manera le damos un chance a que si alguien está flojo todavía el 29,
pueda ponerse al día hasta el 31. ¿Les parece? Ok. Perfecto. De mi parte, un placer haber estado con Ok. ustedes estas 3 semanas y espero más adelante poder compartir nuevamente. Muchas gracias a todos, Ángela, por sus palabras y que tengan buenas noches. Bye, bye. Gracias, igual, profe. Gracias a Bye, usted. buenas noches. Buenas noches, bye.